Capítulo 766. El ancla de las deidades. Sabiendo que las páginas del diario especialmente seleccionadas por la reina mística contenían información bastante importante, Doful Clan concentró su atención y posó sus ojos en la piel de cabra amarillenta en su mano. 11 de septiembre. Desde que me convertí en ángel, he tenido la sensación de que mi identidad se ha disociado. En mi corazón, en mi alma y en las profundidades de mi mente, hay en última instancia una voz que me impulsa, me influye y crea una sensación incontrolable de frialdad, sed de sangre, crueldad y locura. Esto no proviene del mundo exterior ni de la influencia de un Dios del mismo camino. Puedo sentir claramente que proviene de los genes, la conciencia colectiva de la humanidad de generación en generación. Proviene de la propia característica villande y no de las influencias psicológicas residuales. Me hace tener un fuerte deseo de cazar y matar. Me hace querer devorar a todos los seres vivos a mi alrededor con características villande. Me exige mucho esfuerzo resistirlo. Incluso si ya he actuado y digerido la poción, no parece mejorar. No es de extrañar que M.R. Dor dijera que la racionalidad es temporal pero la locura es eterna. 28 de septiembre. Hace mucho que no escribo en el diario. En el último medio mes, parecía verme reemplazado por un extraño. Poco a poco me vuelvo frío y aterrador. Incluso mi hija Bernadette solo puede permitirme mostrarle pequeñas cantidades de amor paternal. Muy pequeñas cantidades. Justo cuando estaba a punto de volverme loco, parecía escuchar innumerables elogios. Eran de mis súbditos, personas que se habían beneficiado de mis reformas. Son los creyentes que me ven como el hijo del vapor. Me alaban con gran aclamación. Me erigieron estatuas, escriben historias para mí y han creado canciones y poemas para mí. Sus voces parecen un ancla de barco que me ayuda a asegurarme en su lugar. Empecé a tener la capacidad de resistir ese deseo y ese rugido dentro de mí. Poco a poco salí de él mientras volvía a poseer los sentimientos normales de un padre, un marido y un hombre. Solo la secuencia 2 provoca tales cambios. En la secuencia 0, al nivel de un verdadero Dios, ¿qué tan aterrador sería resistir esa locura? Tal vez ellos también necesitan un ancla para resistir las características villande y la fuerte inclinación a perder el control, los impulsos enterrados en lo profundo de la conciencia colectiva. Probablemente entiendo por qué ellos establecen iglesias y por qué quieren difundir su fe para escribir historias para los santos de su facción y dejar leyendas para sus ángeles correspondientes. Pero ¿por qué ellos no tienen ninguna forma antropomórfica que no sean símbolos? No lo entiendo. Intentaré preguntarle a M.R. Dor en el futuro. Él parece saber mucho con respecto al dominio de las deidades. Si él hubiera sido liberado en ese entonces, podría haber una deidad adicional hoy. 29 de septiembre. Después de releer la entrada del diario de ayer, recordé los rituales correspondientes de mi secuencia 4, secuencia 3 y secuencia 2. Claramente tenían toques de locura y crueldad similares a los que tenían los antagonistas en las novelas. Un camino de secuencia bien podría ser un camino destinado a estar loco y lleno de desesperación. Y este es el único camino para que los humanos obtengan una fuerza extraordinaria. Qué risible e irónico es. ¿Nos esforzamos por salvarnos a nosotros mismos solo para destruirnos mejor a nosotros mismos? El contenido de la primera página dejó el corazón de Klein pesado y reprimido. El Roselle que había escrito esas palabras ya no era una persona común, sino alguien que se había convertido en un ángel, alguien que se había unido a la orden del ermitaño del crepúsculo y alguien que había visto la pizarra de la blasfemia. Su comprensión del mundo misterioso y las características villande lo superó, pero era aún más pesimista que él. Parecía creer que los orígenes del mundo eran intrínsecamente deformados, locos y destinados a la destrucción. Sin embargo, las 7 deidades aparentemente han encontrado una manera de mantener la racionalidad de ellas. Los humanos comunes no están sin ningún uso.
Su cognición y su espiritualidad juntas pueden ayudar a una deidad a anclar la imagen original de ellas, reteniendo sus recuerdos y la razón que habían acumulado durante años. Esto se puede inferir de las propias experiencias de Roselle. Sin embargo, ¿por qué las 7 deidades abandonarían sus imágenes antropomórficas y usarían emblemas sagrados como una forma de abstracción? Esto no coincide con mis teorías. No puedo entender por qué. Klein no perdió tiempo mientras pasaba a la siguiente página del diario. 5 de diciembre. Noche de la luna de sangre. Conversé con M.R. Dor. Como en cada ocasión anterior, él siempre hacía una solicitud para que lo ayudara a regresar al mundo real, pero él no insistía demasiado en ello. Además, él respondía aleatoriamente algunas de mis preguntas. J.E. Es como si él estuviera jugando un juego, esforzándose mucho por aumentar mi afecto hacia él. Pero lamentablemente, lo siento, ya he cerrado esa opción de antemano. Como ya sabía de las leyendas de los Reyes de los Ángeles, le pregunté principalmente a M.R. Dor sobre el nivel de fuerza que tienen los Reyes de los Ángeles, sabiendo que no tenía nada que perder al hacerle esa pregunta a él. M.R. Dor dijo que algunos de los Reyes de los Ángeles se acomodaron a la unicidad, mientras que otros habían consumido 2 conjuntos de pociones de secuencia 1, también podría ser ambas cosas. La palabra acomodar se usa de una manera extraña. Le había preguntado a él al respecto, pero M.R. Dor no me respondió directamente. Todo lo que él dijo fue que si uno no podía acomodar la unicidad, entonces la unicidad era una carga en lugar de una ayuda para un ángel de secuencia 1 antes de que realizaran el ritual para avanzar a la secuencia 0. Es comprensible. Es como usar un artefacto sellado de grado 0. Los efectos negativos suelen ser aterradores y la unicidad debe ser definitivamente aún más exagerada. También pregunté qué reyes de los ángeles habían acomodado sus unicidades y, de manera similar, M.R. Dor no dio una respuesta directa. Él solo dijo que Amón y Adán hacen que todos los ángeles sientan una sensación de envidia porque ellos nacieron con una unicidad y no tuvieron que considerar el problema de la acomodación. Desde otro punto de vista, ¿significa eso que el estado de Amón y Adán es equivalente a haber consumido una poción de secuencia 1 y la unicidad? ¿Cómo se esperaba de los hijos del Creador? Ese Creador que también es conocido como el antiguo Dios del Sol era tan poderoso que él podía transmitir una unicidad a cada uno de sus 2 hijos, así como las características brillantes de la secuencia 1. ¿Estaba él tratando de purificarse a sí mismo para eliminar cualquier interferencia innecesaria? Entonces, el señor Puerta también acomoda una singularidad y posiblemente haya consumido incluso 2 pociones de secuencia 1. No pregunté porque sabía que él definitivamente no me respondería. Durante la conversación, el señor Puerta me advirtió que no dijera directamente el nombre completo de Adam, de lo contrario, se detectaría y la conversación se descubriría. Tuve una corazonada de por qué, mientras le decía riendo a él, que no había dicho simplemente el nombre completo de Adam. El señor Puerta dijo que no importaba. Esto se debe a que la secuencia 4 de la senda del aprendiz se llama hechicero de los secretos. Tiene el significado de mantener el secreto y aunque es inferior al sirviente del ocultamiento, es suficiente para que él bloquee cualquier detección en su nivel. Hice algunas preguntas más sobre las deidades, pero el señor Puerta no respondió. Todo lo que dijo fue que cuando tuviera la habilidad y la oportunidad, podría dirigirme por encima de la luna para echar un vistazo. Entonces entendería muchas cosas. Esto está algo en línea con algunos de mis pensamientos previos, pero sospecho si él me está atrayendo allí para tener la oportunidad de regresar al mundo real. Después de todo, su aparición cada vez está relacionada con la luna. Mientras el señor Puerta aparezca, habrá mucha información, generalmente cubriendo una página completa. Su explicación del nivel de fuerza que tienen los reyes de los ángeles coincide con mis teorías.
El significado generalizado de Rey de los Ángeles se refiere implícitamente a una cuasi-deidad que excede la secuencia 1 utilizando una variedad de medios, pero ellos aún no han alcanzado el nivel de una secuencia 0. Esto incluye acomodar la singularidad o consumir pociones adicionales de secuencia 1. El significado simplificado de Rey de los Ángeles señalará al Creador que la ciudad de plata adora, los 8 reyes de todos los ángeles que son gobernados por el antiguo dios del sol. Por supuesto, ellos también deben cumplir con la definición general. Los pensamientos cruzaron rápidamente por la mente de Klein. En cuanto a la teoría de Roselles sobre el antiguo dios del sol, estaba fuertemente de acuerdo. Él creía que el creador que la ciudad de plata adoraba había reclamado demasiadas autoridades de los antiguos dioses, causando que él mostrara signos de caos y locura. Por lo tanto, él decisivamente dio a luz a 2 hijos para eliminar una parte de la basura. Para decirlo simplemente, Amón y Adam son regalos que vienen con beber pociones. Por lo que parece, el ángel de la imaginación Adam claramente posee la singularidad de la senda del espectador. Él es probablemente el misterioso líder de la Orden del Ermitaño del Crepúsculo. Desde la antigüedad, él ha estado interfiriendo con la dirección de los tiempos para revivir a su padre. Me pregunto si él ha avanzado a la secuencia 0. Incluso si él no lo ha hecho, la cantidad de ángeles que la Orden del Ermitaño del Crepúsculo puede movilizar probablemente supera mi imaginación. El hechicero de los secretos en realidad tiene el significado de guardar secretos, así como las implicaciones de ocultación. Klein recordó al instante el símbolo en la parte posterior de la silla del loco. Era el ojo sin pupila, un símbolo que representa el secreto y las líneas distorsionadas que representaban el cambio. Rápidamente refrenó sus pensamientos y pasó la página del diario. 28 de noviembre. Soñé con Grimm de nuevo. Él era el más inteligente entre mis subordinados, pero desafortunadamente murió en el mar de la niebla debido a una infección desconocida mientras exploraba esa isla sin nombre. Ni siquiera dejó un hijo. En ese entonces, sabía que la isla sin nombre escondía secretos con un peligro inimaginable, pero debido a mi falta de fuerza, todo lo que pude hacer fue contenerme. El sueño esta vez es probablemente el resultado de mi espiritualidad recordándome que puedo explorar esa isla, comprender sus secretos y resolver completamente el asunto de Grimm. 29 de noviembre. Convocé a 3 subordinados y, con la ayuda de Benjamin Abraham y algunas búsquedas, finalmente encontré esa isla sin nombre de nuevo. No entré directamente y decidí descansar un día a lo largo de su periferia. Edwards dijo que también sueña a menudo con Grimm, sintiendo una profunda sensación de culpa por no haber logrado salvarlo en ese entonces. Esta no es tu responsabilidad, sino mi problema. Eso fue lo que le dije a Edwards porque soy su líder. 30 de noviembre. Nos aventuramos en lo profundo de la isla. Existían aquí criaturas villande que, según fuentes de datos extensas, se habían extinguido. Se reunieron allí sin ningún conflicto, como si estuvieran consagrando algo. Este grupo de criaturas villandes sin inteligencia parecía estar realizando algún ritual. ¿Estaban rezando a una deidad desconocida? En el ritual vi a Grimm. Capítulo 767. Transmitiendo un mensaje. Grimm, que se infectó en la isla sin nombre y que indudablemente estaba muerto, ¿apareció una vez más en la isla sin nombre? Emperador, ¿cuándo empezaste a escribir historias de terror? ¿Y dónde está el resto? La mirada de Klein se congeló en la última línea de la tercera página del diario y descubrió que no había ninguna información nueva. Aparte de eso, también se alarmó por la descripción de Emperador Roselle de la extraña reunión de las criaturas villande y su adoración a una entidad desconocida. Había que entender que no todas las criaturas villande tenían inteligencia y podían ser comunicadas. Muchas de ellas eran monstruos que habían perdido el control o que tenían la locura como propiedad innata. Y estos monstruos que habían perdido el control estaban reunidos adorando alguna existencia desconocida.
Desafortunadamente, el emperador no dejó las coordenadas de la isla sin nombre. Sin embargo, incluso si las hubiera registrado, no me atrevería a ir por miedo a cualquier infección. Si muriera solo para ser revivido en la isla, eso sería problemático. Necesitaría ser al menos una secuencia 4 o incluso una secuencia 3 antes de tener lo que se necesita para explorarla. Mientras Klein pensaba, hizo que el diario en su mano desapareciera. Luego se volvió para mirar a Catleya y le preguntó con una sonrisa. ¿Cuál es tu petición? Catleya preguntó sin siquiera pensarlo. Honorable señor Loco, deseo saber si el emperador Roussel alguna vez participó en una organización muy secreta y muy antigua. Muy secreto y muy antiguo. ¿La Orden del Ermitaño del Crepúsculo? ¿El emperador Roselle solía ser miembro de ella? Audrey de repente recordó la mención previa de Mr. Full sobre esa organización. Alger recordó el asunto correspondiente y recordó que en la descripción de Mess Justice del caso del apóstol del deseo en Backlund se mencionó una organización misteriosa. En ese entonces, Mr. Full les había dicho a los miembros que no dijeran el nombre de la organización en el mundo exterior porque cualquier mención de ella será conocida. Tal organización coincide con el estatus del emperador Roussel. Alger asintió interiormente. En cuanto a Klein, pensó en algo más. La elección de páginas del diario de la reina mística es vaga. No puede hacer preguntas precisas y precisas basadas en el contenido. También significa que ella sabe aproximadamente que las páginas del diario de ciertos períodos son muy importantes con información clave dentro de ellas o que puede discernir las emociones de Rosell desde el momento en que se escribió. En cuanto a la pregunta de la señora ermitaña, no le supuso ningún problema a Klein. Sonrió y dijo. Sí. Al mismo tiempo, se advirtió a sí mismo en silencio. En el futuro, debo tener cuidado de que las preguntas de la reina mística puedan no estar relacionadas con las páginas del diario que entrega. Afortunadamente, he leído bastantes diarios de Rosell y tengo una buena comprensión del emperador. Después de decir eso, agregó y dijo con una sonrisa. Es tu turno. No mencionó directamente la orden del ermitaño del crepúsculo deseando poder responder otra pregunta basada en este tema en el futuro. Catleya se inclinó y expresó su gratitud antes de mirar al mago. Deseo obtener pistas sobre los descendientes directos de la familia Abraham. 1000 libras. No tenía ninguna carga psicológica a la hora de ofrecer un precio, ya que la reina mística podría definitivamente proporcionarle una compensación. ¿Por qué me miraste directamente? ¿Ya sabe que mi maestro es miembro de la familia Abraham? Force se alarmó primero antes de darse cuenta de que no era nada sorprendente. Esto se debía a que este asunto no era un secreto para los demás miembros del Club del Tarot, aparte de la señora ermitaña. Era muy normal que lo mencionaran después de completar una transacción con ella. Aunque 1000 libras eran muy atractivas, Force no planeaba vender información sobre su maestro. En toda su vida, solo hubo unas pocas personas que habían sido realmente sinceras con ella, por lo tanto, atesoraba esas relaciones. Después de alguna deliberación, Force preguntó. ¿Por qué los estás buscando? Si puedes proporcionar una razón, puedo transmitir el mensaje. En cuanto a cualquier desarrollo posterior, dependerá de ellos. No tengo nada que decir sobre esos asuntos. De hecho, puede parecer ordinaria, pero en realidad oculta muchos secretos. Es una dama que es cautelosa y meticulosa. Catleya suspiró interiormente mientras decía con un asentimiento. Eso es muy razonable. Estoy buscando a los descendientes directos de la familia Abraham con la esperanza de obtener información sobre Mr. Dor. Transmíteles este mensaje y mira si hay alguna posibilidad de cooperación. Bueno, solo por transmitir el mensaje te pagaré 350 libras. Si están dispuestos a hacerse cargo del asunto, pagaré otras 650 libras. Force se contuvo durante un segundo completo antes de responder. Trato. Después de decir eso, se dio cuenta del significado oculto detrás de las palabras de la señora ermitaña. ¿Mr. Dor está relacionado con la familia Abraham?
Así es. Mi brazalete proviene de la señora Ulisa y proviene de la familia Abraham. Sí, el maestro todavía no sabe que soy consciente de que él es parte de la familia Abraham. Solo puedo mencionarlo casualmente en mis cartas que alguien estaba buscando a los descendientes directos de la familia Abraham en una reunión particular y que tiene algo que ver con Mr. Yor. Me pregunto qué tipo de reacción tendrá el maestro. En este punto, Miss Justice estaba contenta por su amiga, sintiendo que su amiga había escapado de la difícil situación de estar en bancarrota. Force ya es secuencia 7. Casi me ha alcanzado. Tengo que convertirme en hipnotizadora lo antes posible. Mientras tenía esos pensamientos, miró a los miembros del club del tarot deseando que tuvieran pistas sobre el fruto de un árbol de campana ilusoria. La mirada de Miss Justice realmente dificulta decir que no. Force bajó la cabeza avergonzada. Esto se debía a que aún no había obtenido ninguna pista sobre el fruto de un árbol de campana ilusoria en sus círculos. Sentado frente a Audrey, Alger pensó durante 2 segundos y dijo: Tengo pistas, pero tardaré 2 semanas en obtenerlas. Tenía pistas. Hace mucho tiempo, había descubierto un árbol de campana ilusoria cuando entró en la isla primitiva con quilangos. Pero debido a su falta de fuerza, no intentó acercarse. Y ahora tenía la oportunidad de avanzar a la secuencia 5. Naturalmente, no quería renunciar a ninguna oportunidad de ganar dinero. Después de todo, todavía le debía al almirante de las estrellas por la información de los Obninsk. En cuanto a por qué lo mencionaba ahora, en cierto modo era para declarar sus derechos. Cuando llegara el momento, él y el mundo explorarían juntos. Era mejor decidir la división del botín por adelantado para evitar cualquier conflicto. Por supuesto, al tratar con el árbol de la campana ilusoria, era probable que Garman Sparrow se quedara de pie a un lado sin prestar ninguna ayuda. No hay problema. Audrey estaba encantada y ni siquiera preguntó el precio. Ya estaba empezando a considerar la posibilidad de encontrar una excusa o una razón para comprarlo directamente a los alquimistas de la psicología después de regresar a Backlund en junio. Con las 2 transacciones llegando a su fin debido a que ninguno de los demás miembros tenía ninguna solicitud por el momento, Catleya repitió su búsqueda de la sangre de una criatura mítica y Emlyn mencionó una vez más que estaba buscando a los 4 creyentes restantes de la luna primordial. Entonces, la reunión del tarot entró en el segmento de intercambio libre. Derrick dijo muy naturalmente: Ya me convertí en notario. No tienes que decirnos eso. El ahorcado tuvo el impulso de taparse la cara, pero respondió con una voz tranquila: Aunque un notario recibirá un gran impulso en los atributos físicos, sigue siendo más un rol de apoyo. Si la notaría de un poder es válida, los tendrás mejorados temporalmente. Si la notaría es inválida, los poderes vía Ande se dispersarán por la fuerza. Al mismo tiempo, un notario es bueno para crear contratos. Una vez que se proporciona una firma como confirmación, incluso un secuencia 5 no puede violarla. Incluso si un semidios secuencia 4 intenta violar por la fuerza el contrato, tendrá que pagar un precio considerable. Como miembro de la Iglesia de las Tormentas, era uno de los conceptos básicos para el conocer las fortalezas y debilidades del camino del sol. Por lo tanto, Alger explicó cuidadosamente la situación exacta de Little Sun. También le recordó que seleccionara un objeto místico que fuera bueno para controlar un objetivo. Si no había ninguno, era mejor seleccionar algo con una poderosa fuerza ofensiva. Gracias, señor ahorcado. Derrick le agradeció de corazón. En el fondo, de todo el club del tarot, sentía que la persona más grande y respetable era el señor Loco, y la persona más impresionante a la que aspirar como modelo a seguir era el señor Mundo. Y la persona más confiable y amable no era otra que el sabio señor ahorcado. Hacia esto, Emlyn pensó: Este tipo en realidad me ha alcanzado. No puedo ser superado por él. Necesito completar la competencia de caza lo antes posible para obtener las recompensas. Contempló durante unos segundos y, después de recibir el permiso del señor Loco, conjuró el fino títere de la luna que se parecía a un poste de madera.
Señoras y señores, ¿alguno de ustedes sabe qué es esto? Sabía que el señor loco estaba definitivamente al tanto de la respuesta, pero temporalmente no tenía nada que pudiera usar para un intercambio equivalente con esta poderosa existencia. Por lo tanto, solo podía confiar en los demás miembros del Club del Tarot para obtener cualquier respuesta. ¿No es este el títere que vi en esa reunión? ¿El señor Luna ya encontró su objetivo? Force también esperó a que otros dieran una respuesta por curiosidad. Catleya lo observó cuidadosamente antes de fruncir el ceño. Es probable que sea un enviado lunar. Es un objeto brillante que los creyentes de la luna primordial crean utilizando un ritual sangriento que abarca siglos. Se dice que está imbuido de poderes divinos. Cada uno de ellos posee un horror inimaginable. ¿De dónde lo obtuviste? Es muy peligroso. Es mejor que lo entregues a los niveles superiores de los sanguíneos. Enlin cambió su postura para sentarse y se rió entre dientes. Me encontré con él mientras cazaba al creyente de la luna primordial. Ella ya está muerta mientras yo todavía estoy vivo. ¿El señor Luna se está mostrando a sí mismo de una manera realmente obvia? La espectadora Senior Audrey se rió interiormente. Catleya se sorprendió. Sin ocultar deliberadamente nada, preguntó. ¿Cómo lo hiciste? ¿Los niveles superiores de los sanguíneos te brindaron ayuda? Enlin se quedó boquiabierto, algo perdido por las palabras. Solo entonces se dio cuenta de que este tema no era adecuado para una discusión más profunda. Ejem. Se aclaró la garganta y miró hacia el final de la larga mesa de bronce. Busqué ayuda del señor loco. Capítulo 768. Conversación entre personas inteligentes. ¿Buscaste ayuda del señor loco? ¿Puedes hacer eso? Catleya se sorprendió de lo que escuchó. Había sido castigada y al descubrir que su bendito Garman Sparrow se estaba volviendo más y más impresionante, ya no tenía ninguna duda con respecto al estatus o las habilidades del señor loco. Incluso sabía que cuando el señor loco la atrajo usando un objeto antiguo que le permitió escapar de la búsqueda del conocimiento, se había dado cuenta de que él era una existencia al menos al nivel del sabio oculto o la luna primordial. Sin embargo, por ciertas razones, él no podía interferir con el mundo real, lo que la hacía sospechar que él era un dios antiguo que estaba pasando por un proceso de despertar. Las palabras de la luna la dejaron sorprendida de que el señor loco pudiera proporcionar ayuda sustancial a los miembros del Tarot Club y no solo fuera alguien que podía proporcionar conocimiento o sacarlos por encima de la niebla gris. Por un lado, esto significa que en tiempos de peligro también puedo rezar directamente al señor loco en busca de ayuda. Esto es más ridículo que cualquier ritual. Por otro lado, revela el hecho de que el proceso de recuperación del señor loco es más rápido de lo que había imaginado. Muchos pensamientos pasaron instantáneamente por la mente de Catleya. Audrey, Derrick y compañía no estaban tan sorprendidas. Más o menos habían buscado la ayuda del señor loco en el pasado e incluso habían presenciado al ángel bajo esta gran existencia. Al ver que la mirada de todos caía sobre él, Enlin encogió el cuello mientras levantaba la barbilla. Pagué un precio. Fue un intercambio justo y equitativo. ¿Intercambio justo y equitativo? La respuesta inmediata y efectiva de una existencia poderosa no tiene precio. Catleya no pudo evitar replicar para sí misma. No lo dijo directamente porque ella también deseaba aprovechar la oportunidad de un intercambio justo y equitativo en el futuro. Implicaría que tendría una vida adicional en comparación con los demás. Force estaba bastante desconcertado por el deliberado énfasis del señor Luna en el principio de intercambio justo y equitativo. Todos los que habían buscado la ayuda del señor loco habían hecho un pago correspondiente. El señor Luna seguro que es un hombre al que le importa su reputación, ¿no? Un sanguinario. Audrey evaluó seriamente los cambios emocionales de Enlin que ocurrieron en un lapso de segundos. A medida que el intercambio continuó, la reunión del tarot llegó lentamente a su fin.
Después de regresar a la ciudad de Plata, Derrick primero recordó las fortalezas y debilidades de un notario mencionadas por el señor ahorcado. Luego, una vez más, se dirigió a las Torres Gemelas que estaban al norte de la ciudad para seleccionar un objeto místico. No lo había hecho antes porque su condición no era estable después de avanzar. Le preocupaba que hacer contacto con un objeto místico lo llevara a perder el control. Dentro de la aguja, Derrick Burge enumeró sus requisitos después de terminar el papeleo. Dio una lista filtrada de artículos y obtuvo los documentos correspondientes que contenían la información. Después de una lectura cuidadosa y un periodo de observación, rápidamente redujo las opciones a 2. El primero era el anillo de Cardi. Era antiguo y simple en apariencia y completamente de color negro hierro. Estaba grabado con patrones oscuros y complicados. Fue dejado atrás por un residente de la ciudad de Plata hace mucho tiempo. Podía ayudar al usuario a impresionar a un objetivo, haciéndole detenerse. También podía hacer que los humanos ordinarios perdieran temporalmente la razón o podía despertar las emociones y los recuerdos ocultos de un monstruo loco, permitiéndole entrar en un breve periodo de confusión en el que no realizaría ningún ataque. El otro objeto era el rugido del dios del trueno. Fue obtenido de una ciudad que estaba en ruinas. Era bastante pesado y se parecía a un mazo. Era de color azul oscuro mientras que un rayo plateado giraba a su alrededor. Sostener su mango se sentía como sostener el hueso de la pierna de una criatura. Podía producir sonidos que dejaban al enemigo en miedo y caos durante el combate, como si un dios del trueno hubiera descendido a la tierra mientras él seguía rugiendo. Cada golpe traía consigo una potente destructividad sin falta de rayos terroríficos. El efecto negativo del anillo de Cardi era que el usuario produciría inconscientemente otro yo. Por lo tanto, uno necesitaba recibir tratamiento periódicamente de un analista de la psique. Si hubiera algún tratamiento perdido, esto podría resultar en la agravación del problema, lo que dificultaría el tratamiento. Y eventualmente, los dos yo entrarían en una pelea, lo que finalmente llevaría a perder el control. En contraste, el rugido del dios del trueno no tenía tantos riesgos latentes. Solo haría que el usuario fuera un poco irascible poco a poco. Mientras uno ventilara sus emociones periódicamente, no habría ningún problema. Sin embargo, también tenía otro efecto secundario. En un ambiente completamente oscuro, las posibilidades de ser atacado por monstruos terroríficos de las profundidades de la oscuridad eran del 100%. Las posibilidades de ser atacado son del 100%. Al ver este número, Derrick se puso sombrío. Esto significaba que muchos residentes de la ciudad de Plata habían desaparecido por esta razón. Eran los antiguos dueños del rugido del dios del trueno. ¿Cuál debo elegir? Generar otro yo es aterrador. Miss Justicia ha mencionado antes que se llama trastorno de identidad disociativo. El rugido del dios del trueno no solo tiene un poder que afecta el estado del enemigo, sino que también tiene una capacidad ofensiva bastante poderosa. Mi hacha de huracán se ha usado demasiadas veces, por lo que es probable que se dañe antes de tiempo. Puedo producir luz por mí mismo, así que no tengo que preocuparme por la oscuridad absoluta. Derrick pensó por un momento y señaló el mazo azul oscuro. Quiero el rugido del dios del trueno. Calle Boklund 160. Klein salió de su dormitorio principal y vio al mayordomo Walter esperándolo con unas cuantas cartas de invitación en la mano. Señor, hay un total de 3 invitaciones esta semana. Hay una sesión de té de la tarde el miércoles, un salón literario el viernes y un banquete el sábado. Fueron enviados desde... Klein escuchó con una expresión cálida antes de decir con una sonrisa. Dile a estos amables invitadores que participaré. De acuerdo, señor. Walter se inclinó y salió del tercer piso. Al ver que la figura desaparecía de la escalera, Klein no pudo evitar suspirar para sí mismo. Después de otra semana de tales invitaciones, será mi turno de invitar a mis vecinos a un banquete o un baile.
Al repetir este acto de invitar a otros y ser invitado, realmente entraré en sus círculos y ellos me recomendarán a figuras importantes en niveles aún más altos. Podré ingresar a diferentes clubes. Tales recomendaciones se establecen definitivamente sobre la base de tener suficiente riqueza. Una persona sin ningún valor no sería recomendada. Socializar para la alta sociedad es realmente problemático. Tardaré al menos otro mes antes de poder hacer contacto con personas que estuvieron ligeramente involucradas en la gran niebla de Baclund. La iglesia es más fácil. Mientras haya suficientes donaciones y suficiente piedad, podré entrar y salir libremente para escuchar las prédicas del obispo. Por supuesto, eso es con la premisa de que pase la investigación. Si todo va bien, podré averiguar el horario de rotación de los guardianes y encontrar una oportunidad para ir detrás de la puerta Chanis. Klein contuvo sus pensamientos mientras le instruía a su ayuda de cámara Richardson que le trajera su abrigo, sombrero y bastón. De acuerdo con su agenda, debía dirigirse al Gran Teatro Real para ver la obra más popular El Anillo del Traidor en los últimos tiempos. Esto no es solo por entretenimiento. Es para entender las obras populares, la música famosa y las novelas de moda. Solo entonces podría tener un tema de conversación común en las diversas reuniones de la alta sociedad. Ser un caballero popular debe ser agotador. Detrás de una actuación de 1 minuto hay 10 años de arduo trabajo. Las reuniones sociales como estas son realmente agotadoras. Mientras Klein se burlaba, permitió que Richardson lo ayudara a ponerse el abrigo antes de sentarse en su lujoso carruaje de 4 ruedas. Se dirigió al Gran Teatro Real en Westboro, donde tenía un lujoso palco para el solo y vio El Anillo del Traidor. Es diferente a la televisión y las películas. La actuación de una obra es más exagerada e impactante. Sí, esto está determinado por el ambiente de actuación. La historia no está mal. Pero ¿por qué se me hace familiar? No me digas que es una historia adaptada de las obras del emperador Rosell. Estos son probablemente actores famosos. Los periódicos los han mencionado antes. Se dice que son muy populares, como las celebridades de la Tierra durante la era de Internet. Mientras participe en las reuniones de la alta sociedad, definitivamente tendré la oportunidad de conocerlos. Mientras Klein veía la obra, habitualmente se burlaba internamente. Sherwood Barrow, en la taquilla de un gran teatro. Melissa, que finalmente tenía su turno, empujó los billetes y monedas a través de la ventanilla de la taquilla y dijo: El Anillo del Traidor. 2 entradas. 3 de la tarde del domingo. Después de ver El Anillo del Traidor, Klein se sentó en su carruaje mientras bebía una taza de té negro y recibía los periódicos de la tarde que Richardson había comprado. Primero hojeó la columna de crítica de la obra y encontró los comentarios de algunos críticos profesionales. Comparó sus reseñas con las suyas propias y gradualmente formuló una experiencia única y profunda. Sí, como mínimo, es suficiente para engañar a esas damas y caballeros. Después de que Klein terminó su tarea, leyó los periódicos tranquilamente y se sorprendió al encontrar una noticia. Se han vendido el 10% de las acciones de la Backlund Back Company. No se aceptarán más consultas. ¿Ya está hecho? Al publicar esta noticia, significa que el señor Isengard ya ha recibido el dinero. Klein se alegró al principio, pero luego frunció el ceño ligeramente. Su mirada se posó en el signo de exclamación al final. La información era, de hecho, lo que L. Isengard Stanton habían acordado de antemano, pero encontró que ese signo de exclamación era bastante agresivo para la vista. Una declaración así no necesita un signo de exclamación. El señor Isengard es una persona que presta atención a los detalles. No daría rienda suelta a los periódicos. ¿Deliberadamente dejó la exclamación para pasar un mensaje? ¿Está dando una advertencia? Mientras reflexionaba, Klein de repente se dio cuenta de algo. El 10% de las acciones que Isengard Stanton vendió son obviamente de Sherlock Moriarty. Con el carácter del primero, no las vendería sin razón. En cierto sentido, esto significa que Sherlock Moriarty o su apoderado ha regresado a Backlund.
Por lo tanto, una de las facciones de la familia real que estuvo involucrada con la gran niebla de Backlund se ha dado cuenta de esta situación y ha comenzado a monitorear al detective Isengard Stanton con la esperanza de capturar a la persona que se dirige a reclamar el dinero. ¿Cómo debería obtener el dinero? Klein parecía leer los periódicos de forma natural mientras comenzaba a considerar seriamente la pregunta pertinente. Capítulo 769. Sacrificarse a sí mismo. 10 de la noche. Backlund estaba lloviznando nuevamente, mientras una fina niebla producía una sensación de belleza borrosa entre las farolas. El asistente de Isengard Stanton, Bowen, inspeccionó el nivel inferior una vez antes de caminar hasta el lado de la ventana abovedada y se preparó para cerrar la última ventana. En ese momento, una sombra se deslizó y aterrizó firmemente en la pared que sobresalía. Era un gato callejero de pelaje corto azul. Bowen vio el gran par de ojos amarillos mirándolo, y no pudo evitar reírse. No hay comida aquí. Como el trabajo de detective lo hacía propenso a la venganza y tenía muchos secretos que ocultar, el cocinero y los sirvientes de Isengard Stanton eran pagados por hora. Había un número fijo de horas al día y no preparaban demasiada comida. Esto hacía que fuera difícil que quedaran sobras después de la cena. El gato azul abrió la boca, pero no produjo ningún sonido de maullido. Comenzó a hablar como un humano. Soy Sherlock Moriarty. Estoy aquí para reunirme con el señor Isengard Stanton. Aunque Bowen era un villano que fue criado por la Iglesia del Dios del Conocimiento y la Sabiduría, era un villano de baja secuencia y sus horizontes eran limitados. Esta fue la primera vez que se encontraba con un gato que hablaba, por lo que se quedó momentáneamente conmocionado y aturdido. Después de unos segundos, recuperó el sentido y recordó lo que el gato acababa de decir. Dijo que es Sherlock Moriarty. Este gran detective realmente no es simple. En realidad se transformó en un gato, no, controló a un gato. Estos poderes son realmente extraños y aterradores. Bowen rápidamente se calmó y no respondió directamente al gato. Extendió la mano para cerrar las ventanas. Después de hacer todo esto, dijo con voz contenida. Sígueme. El gato inmediatamente saltó de la plataforma detrás de la ventana abovedada mientras seguía ágilmente a Bowen con la cola en alto. Lo siguió hasta el segundo piso y lo vio llamar a la puerta del dormitorio de Isengard Stanton. ¿Hay algo? Isengard, que vestía pijamas con líneas tenues, abrió la puerta y preguntó. Estaba simplemente disfrutando de su tabaco antes de dormir. Bowen señaló cautelosamente al gato azul agazapado a su lado. El señor Sherlock Moriarty lo está buscando. Isengard, con sus patillas blancas y su rostro delgado, levantó ligeramente las cejas y bajó la mirada. Dio 2 pasos atrás y permitió que el gato azul entrara en su dormitorio. Vuelve a tu habitación y duerme un poco. Despierta como de costumbre mañana. Todavía tenemos un caso que nos espera. Isengard instruyó a Bowen como si nada hubiera pasado. Después de que su asistente lo dejara, cerró la puerta y se volvió para mirar al gato azul que estaba sentado junto a la silla reclinable. Se rió entre dientes. Nunca pensé que tendrías tales poderes de villano. Me preocupaba que vinieras directamente. Noté tu signo de exclamación. Dijo el gato con una sonrisa. Había que decir que tener tal expresión en la cara de un gato era bastante extraño. Dejaba a cualquiera que lo presenciara con la sensación de que un escalofrío les recorría la espalda. Isengard no reaccionó de forma anormal a eso, mientras chupaba su pipa, se sentó en una silla reclinable y exhaló lentamente con comodidad. Dijo con una sonrisa. Confío en tu inteligencia. Gracias por tus cumplidos. El gato cortésmente extendió sus patas y se inclinó. Isengard lo observó y frotó su pipa mientras sonreía. Debiste haber entendido lo que está pasando. Esa gente no se atreve a vigilarme demasiado estrictamente, por miedo a que los descubra y termine contándole a la Iglesia de la Eternidad y a la Iglesia del Vapor. JE,
así que aunque les resultará bastante problemático si los exponen, creo que tienen un semidios entre ellos. Esta es una deducción y también se basa en ciertos comentarios. Después de todo, he vivido en esta calle durante años. Por lo tanto, los humanos y los animales no serían impedidos de entrar en mi casa. Creo que ya te has dado cuenta. Pero al salir, definitivamente te seguirán y rastrearán. ¿Tienes los medios para evadir su rastreo? La suma de dinero no es pequeña. Sacarla sería bastante llamativo. Déjame pensar. ¿Estabas planeando consultarme para que depositara el dinero en una cuenta bancaria en particular y luego encontrarías a mucha gente para que lo retirara en diferentes partes de Backlin? Al decir eso, Isengard dijo con una sonrisa autocrítica. Esta es la mejor solución que se me ocurre, pero llevarla a cabo sería extremadamente problemático. El gato no dio una respuesta directa, sino que soltó una profunda carcajada. Solo necesito que me prestes una habitación vacía y 3 velas. No hay problema. Isengard no insistió, mientras decía. Las acciones se vendieron por 12.000 libras. La compradora es la hija del conde Hall, Audley. Bueno, la contratación de abogados y contables, así como la publicación de los anuncios, costaron un total de 600 libras. Además, hubo un impuesto de timbre del 0,5% y un impuesto de tipo del 20%. Así que al final del día, solo quedan 8.940 libras. Los impuestos de tipo D eran un impuesto sobre los ingresos comerciales, financieros y especializados. Hay impuestos. Más de 2.000 libras se han ido así como así. La expresión del gato se congeló instantáneamente. Klein era antes un Niktauk y su salario estaba libre de impuestos. Más tarde, como detective privado, sus ingresos eran difíciles de controlar, por lo que nunca declaró sus ingresos a efectos fiscales. Más tarde se convirtió en un aventurero y, dado que las recompensas dirigidas a los piratas disfrutaban de concesiones, no tenía que pagar impuestos sobre ellas. Por lo tanto, nunca se dio cuenta de que los impuestos eran algo que necesitaba pagar. Por lo tanto, cuando Isengard Stanton había mencionado los impuestos, no se lo había tomado en serio, creyendo que no serían mucho. Sin embargo, la realidad le había dado una paliza. En cuanto a por qué no había impuestos para la transacción de acciones la vez anterior, los impuestos fueron eximidos por el gobierno de Loen para las inversiones iniciales relacionadas con las invenciones, como una forma de fomentar las invenciones. Después de un breve silencio, los bigotes del gato se movieron mientras decía. De acuerdo, dame el efectivo. Muévelo a la habitación vacía. No hay problemas con el dinero, ¿verdad? Ya los he revisado. No harían ningún truco barato con eso, ya que sería una ofensa a mi inteligencia. Isengard se levantó con su pipa. Recuerda enviarme una carta de confirmación firmada por correo más tarde. Ya está en camino. Respondió el gato preparado. Isengard caminó hacia la caja fuerte dentro del dormitorio principal usando un código de acceso y una llave para abrirla. Luego sacó montones de efectivo y los metió en diferentes maletas. Después de eso, salió del dormitorio principal con estas maletas y entró en una habitación de invitados en diagonal opuesta al dormitorio principal. Compruébalo. Isengard colocó las maletas llenas de efectivo en el suelo mientras se lo decía al gato que lo seguía. Confío en ti, dijo el gato después de echar algunas miradas. Isengard asintió y señaló el armario. Hay velas adentro. Dicho esto, salió de la puerta, sostuvo la perilla y dijo con una sonrisa. Tengo mucha curiosidad de cómo te irías. Creo que será un espectáculo mágico muy emocionante. Isengard Stanton cerró la puerta con un clic, dejando la habitación de invitados silenciosa y desolada. Al lado del gato, apareció una figura vestida con un abrigo rojo oscuro y un viejo sombrero triangular. No era otro que el títere de Klein, Red Senior. Encontró las velas y rápidamente preparó un altar simple. Saltándose muchos de los primeros pasos, murmuró directamente en élfico.
bendito del mar y guardián espiritual del archipiélago de Rosted, gobernante de las criaturas submarinas, maestro de los tsunamis y las tormentas, el gran Calbetua. Tu devoto sirviente reza por tu atención. Rezo para que aceptes sus ofrendas. Rezo para que abras las puertas de tu reino. El viento dentro del muro de espiritualidad de repente aumentó en intensidad mientras Señor se cortó rápidamente la parte posterior de la mano y arrojó unas gotas de sangre. Como un Bright de secuencia 5, todo en él era material rico en espiritualidad. Los fuertes vientos absorbieron la sangre aullando mientras perforaban la llama de la vela que simbolizaba al dios del mar Calbetua. La llama floreció formando una puerta ilusoria llena de etiquetas y símbolos mágicos. Después de unos 10 segundos, la puerta emitió un fuerte crujido mientras se abría lentamente. Uno por uno, Señor levantó las maletas llenas de dinero y las arrojó a la puerta ilusoria. Cuando casi no quedaba nada, la moneda de oro que guardaba en su cuerpo salió volando y aterrizó en el altar. La figura del Bright luego desapareció proyectándose sobre el lado liso de la moneda de oro. La moneda de oro tembló mientras volaba hacia arriba, se enganchó a la maleta que tenía delante y entró en la puerta ilusoria del sacrificio. En silencio, la misteriosa puerta se cerró mientras las 3 luces de las velas volvieron a la normalidad. En este momento, el gato de pelo corto azul pareció recuperar el sentido. Miró a su alrededor con expresión vacía mientras maullaba. Después de un rato, Isengar abrió la puerta y entró, encontrando todas las maletas con el efectivo desaparecidas. Solo había 3 velas ardiendo en silencio mientras el gato de pelo corto azul arqueaba cautelosamente su espalda hacia él. Mientras examinaba esta escena, un carruaje de alquiler pasó lentamente por el tenedor en el otro extremo de la calle. La misma noche, en un edificio dentro de Chowelboro, Sio regresó a casa bajo la llovizna. Mientras se secaba el pelo con una toalla, le dijo a Force: Tu carta ha sido enviada por correo. Force respondió lacónicamente mientras comenzaba a adivinar cuándo respondería su maestro. En este momento, Sio dejó la toalla y bromeó. Hay noticias sobre la reunión del señor X. Seguirá siendo en el mismo lugar el viernes por la noche. Genial. Puedo decírselo al señor Mundo. Me pregunto cuánto tendré que pagar. Los ojos de Force se iluminaron al oír eso. Antes de que pudiera preguntar por los detalles, Sio agregó: El señor X también dio una misión que se dice que tiene recompensas generosas. Es informarle sobre las personas a su alrededor que tienen suerte anormal. ¿Personas con suerte anormal? Force murmuró con desconcierto. ¿Este hombre tiene cerebro? ¿Quién revelaría cosas a su alrededor en una reunión así? Esto facilitará que otros descubran sus verdaderas identidades. ¿Quién sabe? Tal vez realmente es un lunático. Sio no conocía a nadie con suerte anormal, así que respondió sin pensarlo mucho. Force pensó cuidadosamente por un momento, pero no pudo descifrar las verdaderas intenciones detrás de esta misión. Todo lo que pudo hacer fue dejarlo en el fondo de su mente. Planeó rezarle al señor loco una vez que Sio fuera a tomar un baño, transmitiendo la información relevante al mundo Garman Sparrow.